En 1583 se inauguró la Universidad de Zaragoza. Desde entonces, los diferentes espacios universitarios han poblado Aragón de norte a sur. Poco a poco, la población universitaria ha ido creciendo en las ciudades. Yo creo que en este país hemos pasado de la aspiración por sobrevivir, que era pues la generación pues eso, de mi padre, por ejemplo, gente que nació durante la guerra o justo después de la guerra civil, y bueno, pues había que salir adelante como fuera, y por supuesto era un sueño absolutamente inalcanzable conseguir estudios, conseguir acceder a la universidad. Y dentro de eso todavía mucho más difícil para las mujeres. Muchos de nosotros somos los primeros universitarios de nuestras familias. Nuestras madres lloraron el primer día que fuimos a la universidad. Somos una generación en la que nadie había tenido estudios superiores y eso marca el cambio de una sociedad en la que la universidad ha dejado de estar limitada a la élite. Tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. El tradicional acceso a la Universidad de Zaragoza, que estaba previsto pues, para los jóvenes de las clases pudientes, era un sistema de entrada, se podría decir, clasista y elitista. El campus de la Universidad de Zaragoza, el moderno campus de la Universidad de Zaragoza, construido en los años 30, pues estaba previsto por una capacidad muy limitada de alumnos. Mungkinkah kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. El crecimiento económico, el aumento o el engordamiento de esas hasta entonces muy delgadas clases medias, pues hizo que el acceso a la universidad comenzara a dejar de tener este carácter elitista y privilegiado de décadas anteriores, de forma que pues, los hijos de las clases medias a finales de los años 50 comenzaron a acceder a la universidad, con lo cual pues, ya en ese momento ya se utilizaba el concepto de masificación de la universidad como un elemento peyorativo que hacía bajar el nivel hasta entonces elitista de la universidad con este acceso no deseado de nuevos estudiantes. Call me out upon the waters, the great unknown. Feet may fail, and there I find you in the mystery. Dejando ya absolutamente obsoletos los recintos hasta entonces previstos para la universidad de las facultades del campus de San Francisco, de forma que a finales de los años 70 se tuvo que construir el edificio Interfacultades precisamente para tratar de absorber esa marea de nuevos estudiantes que cada curso en número creciente iban llegando a la universidad y van dejando muy pequeñitas por las facultades de Filosofía y Letras, de Derecho y de Ciencias del campus de San Francisco. Yo recuerdo mi primer año, 1975, noviembre, muere el generalísimo, se cierra la universidad, nos cerraron varias veces. Bueno, yo aquel año creo que perdimos entre 2 meses y medio, 3 meses de curso, porque cuando no nos cerraban nos poníamos en huelga, encierros, unos encierros también en los que había que tener mucho cuidado, porque la universidad en principio es un lugar en el que no puede entrar
la policía sin permiso del rector. Esto se lo soltaron varias veces, bastaba que hubiera un grito, que cayera un avión de papel al exterior de lo que es el recinto universitario para que entraran a saco y ahí se había liado, ¿no? My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good, strong woman like you to fuck out my life. Now I never gonna clean up the mess I made. Oh, and it hurts me every time I close my eyes. Durante el franquismo, las principales fiestas universitarias arrancaban en el calendario con la tradicional ofrenda que se realizaba ante el monumento al estudiante caído, el 9 de febrero de cada año, estudiante caído por Dios y la patria, en el monumento que se había habilitado a tal efecto entrando por el campus a la derecha, por supuesto. A continuación, pues evidentemente estaba toda la relación de santos patronos, empezando por San Braulio, es el patrono de la Universidad de Zaragoza, y luego pues cada patrono de cada facultad tenía su festividad propia. Hay algún documento visual que en alguna de estas festividades pues se ve que los alumnos en aquel momento de la universidad organizaban unas carreras de burros con el objetivo de ver quién llegaba primero a la meta, ¿no? Una competición un poco absurda desde el punto de vista del burro que no tiene esas preocupaciones de llegar el primero a casi ningún sitio. I gotta take you to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to lose. Hoy en día, que casi se ha institucionalizado la celebración esta de San Pepe por los universitarios que abarrotan el 34 y toman para las fechas alrededor de San José, toman al asalto el parque de atracciones, pues bueno, ahí me hace recordar todo esto cómo empezó. Recuerdo en 1963, yo era un crío, o sea, realmente no lo viví, pero sí que la llegué a ver y aunque era muy pequeño, luego investigando, pues claro, me llegué a enterar pues, qué hacían unos universitarios que salían del campus de la Plaza San Francisco y se iban bajando hasta la Plaza España, bueno, y ahí pues te montaban pues, lo que era la celebración de Santo Tomás de Aquino. She's dancing with another man. Though it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. Claro, aquello poco a poco pues se debieron de venir arriba, pues con todo aquello empezaron a hacer ciertas críticas que a la autoridad gubernativa de turno no le gustó y aquello se acabó pronto, ¿no? So remember when we were driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights way out before and your arms just wrapped right around my shoulder and I had a feeling that I belonged. And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Con el tiempo, las festividades universitarias, sobre todo ya en el tardofranquismo, se fueron trufando de reivindicaciones sociales, sindicales, políticas. Yo a lo siguiente de fiestas, pues ya me tocó vivirla ya como universitario, ¿no? Y era, pues bueno, la época de la transición, ya había muerto Franco, me pilló primero en la universidad, y los años siguientes, pues sí nos chocaba que cuando empezaba la universidad había un acto al que, por supuesto, no estábamos invitados, que era pues, la inauguración del curso, que era donde se vestían todos con sus túnicas, los birretes, y se hacía pues, también con toda la solemnidad en el Paraninfo. Pues no sé a quién se le ocurriría decir, vamos a hacer la apertura paralela. I remember all my life raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night.
no podía ser de otra forma, esta apertura paralela terminó con carreras ante la Policía Armada, que fue llamada por la autoridad académica competente, no tanto por el bullicio armado, sino porque a unas horas determinadas pues ya pareció que ya no era tolerable la presencia de los que participaban en la apertura paralela, porque por supuesto fue día lectivo, normal, no fue día festivo, fue un día totalmente paralelo a la realidad oficial del momento. Entonces empezó las historias de la apertura paralela, que consistía en ir al campus de San Francisco, pues poner los caballetes, tablones encima, y empezar, pues al principio era, pues bueno, pues se vendían cosillas, se vendían pegatinas para el viaje de estudios, pues luego se empezó a ver pues cantidad de pasquines, octavillas, reivindicaciones, empezaron a poner el puesto los del Movimiento Comunista de Aragón, los de la Liga Revolucionaria de la Cuarta Asamblea. Beautiful like diamonds in the sky. Oh, like diamonds in the sky. Combinabas, por un lado, lo que era algo festivo, por otro lado, pues lo reivindicativo. Pero siguió manteniendo la dinámica reivindicativa, sobre todo vinculada a cuestiones más vinculadas al campo académico de la universidad, por ejemplo, luchar por la reducción de las tasas académicas, contra los numerus clausus, incluso en los años 85, 86, 87, contra proyectos de ley de reforma de la educación, de la enseñanza universitaria amenazantes, como por ejemplo el de la época del ministro Maravall, que fue origen de notables movilizaciones estudiantiles en toda España, y Zaragoza no fue una excepción. Con los años, como decía, este carácter lúdico festivo pues fue adañándose de forma ya casi irrefrenable de la apertura paralela, de forma que se podría llegar hasta el año 1991, cuando en el marco de esta apertura paralela, pues la escasa presencia o nula presencia, no lo recuerdo bien, de mingitorios públicos, pues hizo que el entorno de uno de los pabellones de la Facultad de Ciencias, que desgraciadamente en sus bajos almacenaba materiales electrónicos y de precisión importantes, pues una notable precipitación de orines causó o provocó notables daños en estos aparatos, de forma que ese año, una vez que terminó la apertura paralela de ese año, se decidió, el rectorado impuso la supresión de esta fiesta. Luego, sobre todo por influencia de ingenieros, que en esto siempre marcaban mucho, pues ya se pasó al San Pepe. O también yo recuerdo unas célebres fiestas que hubo durante unos años que se celebraban en la Facultad Veterinaria, que duraban hasta altas horas de la madrugada o primeras horas del día siguiente, que también se hicieron tremendamente famosas. Loves me better than you. Loves me better.